Todo el tiempo vivimos escuchando en el mundo del anime el término personaje desperdiciado para referirse a aquellos que pareciera que pudieran haber dado mucho más de lo que al final el autor dispuso de ellos. Esto se debe a muchos factores, como presentar personajes súper interesantes pero que solo sirven para un rol en específico y que al cumplirlo desaparecen, porque no saben cómo incluirlo de nuevo en la trama, o simplemente porque el autor piensa que ya no es necesario que aparezca de nuevo. Aunque también hay personajes que simplemente no cierran su ciclo por falta de habilidad del autor. Por eso, hoy quiero hablar de Steins Gate y cómo hace que todos sus personajes, por muy secundarios que sean, participen de alguna forma dentro de la propia trama principal. Al contrario de lo que piensan muchos, los personajes secundarios no necesitan un desarrollo para funcionar dentro de una obra. Esta es una falsa percepción que tienen muchos traída a la luz por varios youtubers o creadores de contenido. La realidad es otra. Los personajes secundarios pueden brillar simplemente ejerciendo la función que la trama necesite que ellos cumplan, obviamente teniendo varias características que pueden añadirle profundidad al por qué ellos específicamente tienen esa función dentro de la historia. Es decir, bien puedes crear un personaje solo para que ejemplifique un punto en alguna parte de la historia, pero para incluirlo este tiene que tener un trasfondo dentro de la misma. No puede solo aparecer, ejercer e irse. Steins Gate tiene un cast de personajes que no es demasiado extenso y por esa misma razón se permite el hecho de incluirlos a todos dentro de la trama principal sin que se note demasiado forzado. Y de paso, los incluye de forma genial, utilizando elementos que incluyen la misma historia, en este caso los D-Mail y las pruebas que estaban realizando para cambiar circunstancias que después, de hecho, tendrían que volver a ser cambiadas por Okabe para volver a la línea del tiempo original, haciendo que en el proceso del cambio conozcamos las motivaciones de esos personajes que antes solo conocíamos por nombre y rostro, y que ahora nos permitimos empatizar con ellos y conocer sus motivos para mandar esos mensajes. Además, personajes como Mr. Brown o Mueka, cuya inclusión puede ser la menos natural en comparación con los otros, siguen teniendo lógica dentro del universo que plantea la serie, ya que son dos personajes los cuales su motivación principal viene de algo que otros personajes de la serie también tenían como conflicto, un lugar al que pertenecer y seres queridos los cuales proteger. Además, el mismo autor se permite usar las características de sus personajes para avanzar en la trama o para la creación de conflictos. Por ejemplo, en el caso de Kurisu, durante toda la serie hemos visto cómo tiene un carácter algo distante en cuanto al contacto corporal. Sabíamos que tenía un dilema con el tema de su padre y también veíamos cómo siempre hallaba soluciones para Okabe con el tema de los saltos en el tiempo, y que en pocas palabras ella es una genio sin igual. Todo esto converge cuando descubrimos que ella de hecho falleció por culpa de un altercado físico con su padre, por culpa de los celos que le tenía a su hija por descubrir y llegar a cosas que él jamás podría hacer, entendiendo el espectador una vez más por qué Kurisu es tan importante dentro de la trama y la historia del futuro. Vemos también la misma fórmula con Daru, quien desde el principio mostró un talento innato para la computación, lo que vuelve lógico que el creador de la máquina del tiempo en la que viaja Suzuha sea él, de paso siendo ella su propia hija. Y así con el resto del cast de personajes, todos tomando parte aunque sea mínimamente para luego darnos cuenta que, por el mismo tema de los viajes temporales, cada pequeño cambio cuenta, incluyendo unos pequeños mensajes de texto. Y es que al final no es necesario que los personajes secundarios que creemos dejen una huella enorme dentro de la serie para ser recordados. Con una buena caracterización, trasfondo y una necesidad real de que aparezcan en la trama, por muy pequeña que sea, bastará para que sean buenos personajes. Muchas gracias por ver este video, dale like y suscríbete para más contenido.